El susurro de las estrellas. Capítulo 1. El susurro. Luis Varela, un astrónomo consumido por su pasión por el cosmos, pasaba las noches sumido en el resplandor de las pantallas de su observatorio. El universo, vasto e insondable, siempre había sido su refugio, hasta que una noche todo cambió. Captó una señal. Al principio pensó que era el ruido de fondo, una interferencia habitual en los radiotelescopios. Sin embargo, cuanto más analizaba los datos, más evidente se hacía que no era algo aleatorio. La frecuencia tenía ritmo, un patrón sutil, casi humano. Era un susurro, constante y envolvente. Lo inquietante fue cuando comenzó a escucharlo sin los equipos, primero en la soledad de su casa, entre el crujir de los muebles viejos y el murmullo de la electricidad, luego en su auto, en el sonido intermitente de las luces fluorescentes del observatorio, en el zumbido lejano de las calles desiertas. No podía ser coincidencia, el susurro estaba en todas partes. Con cada día que pasaba, Luis notaba cómo la obsesión creaba fisuras en su mente. Se convenció de que el sonido intentaba comunicarse con él, como si algo allá afuera estuviera tratando de hacer contacto. Pasaba noches en vela, analizando las ondas, comparándolas con registros antiguos, pero no encontraba nada que pudiera explicar el fenómeno. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar a su alrededor. Notó alteraciones sutiles en su entorno. La textura de las paredes parecía vibrar levemente bajo su palma. Las sombras en su habitación parecían moverse cuando no las miraba directamente. Al caminar por la ciudad, veía a las personas con expresiones vacías, detenidas en las aceras, observando el cielo sin parpadear. Intentó compartir su hallazgo con sus colegas, pero lo miraron con escepticismo. Señales de fondo, decían. Solo su asistente, Claudia, mostró cierto interés. Tal vez estás demasiado cansado, le sugirió con una preocupación velada. Pero Luis sabía que no era el cansancio, el susurro era real y se estaba intensificando. La paranoia se apoderó de él. Los días transcurrían en un estado de alerta constante y cada noche el sonido se volvía más fuerte. Comenzó a dudar de su propia percepción de la realidad. ¿Sería posible que la señal estuviera alterando más que solo su mente? Una madrugada, mientras observaba los edificios desde la ventana de su oficina, notó algo que le heló la sangre. Las estructuras parecían torcerse en ángulos imposibles bajo la luz de la luna, como si el mundo mismo estuviera cambiando, deformándose. Parpadeó, pero la sensación de irrealidad no desaparecía. Con el tiempo, la presencia del susurro se volvió ineludible. Luis ya no podía distinguir entre el ruido de la ciudad y la frecuencia ominosa que vibraba en su cabeza. Sintió que algo, más allá de su comprensión, estaba acercándose lentamente. Capítulo 2. La deformación de la realidad. El susurro ya no era solo un eco en la vida de Luis, sino una presencia constante y asfixiante. Se había convertido en un parásito invisible que se filtraba en cada intersticio de la realidad, un acompañante perpetuo en su conciencia. A medida que la frecuencia se intensificaba, también lo hacía el mundo a su alrededor. Las personas comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos murmuraban en idiomas que no existían. Otros permanecían inmóviles por horas, mirando al cielo, con una expresión vacía y distante. Luis observó con horror cómo los animales callejeros se quedaban petrificados con los ojos en direcciones imposibles, como si vieran algo que él no podía percibir. Desesperado por encontrar una explicación racional, Luis regresó a su laboratorio, buscando patrones en la señal. Pasó días analizando datos, comparando frecuencias y ajustando los instrumentos, hasta que finalmente vio lo imposible. La señal contenía patrones geométricos que formaban constelaciones, figuras que emergían de la transmisión, como si alguien o algo estuviera dibujando en el cosmos una advertencia. No era un mensaje, era una presencia. Las noches se volvieron interminables. Las calles que antes conocía parecían cambiar de estructura. Los edificios se alzaban en ángulos imposibles. Las luces parpadeaban con una cadencia que imitaba la frecuencia de la señal, y la gente se movía con una sincronicidad inquietante, como si fueran marionetas guiadas por una mano invisible.
Luis se dio cuenta que su obsesión lo estaba arrastrando hacia un abismo. Miraba su reflejo en el cristal de su laboratorio y veía un rostro ajado, demacrado, con ojos hundidos que reflejaban una sombra que no pertenecía a este mundo. Empezó a notar que su propia voz, cuando susurraba para sí mismo, contenía ecos de la frecuencia que tanto temía. Conforme las distorsiones en la ciudad se hacían más evidentes, también lo hacía el miedo entre los pocos que, como él, parecían percibir la anomalía. En los foros de astronomía que solía frecuentar, algunos usuarios mencionaban fenómenos similares en otras partes del mundo, pero sus conversaciones siempre terminaban abruptamente con mensajes crípticos como: demasiado tarde, no mires las estrellas. Una noche, incapaz de ignorar la creciente sensación de que algo acechaba desde más allá de la comprensión humana, Luis se aventuró a caminar por la ciudad. A cada paso, la urbe se sentía menos real, menos tangible. Pasó junto a personas que parecían estatuas vivientes, con la mirada perdida en el infinito. Una tienda de conveniencia que visitaba a menudo ahora tenía un letrero escrito en un alfabeto que no reconocía. Sabía que estaba cerca de la respuesta o de la locura. Finalmente, con las manos temblorosas, ajustó la radio a la frecuencia exacta de la señal. El susurro, ahora claro y definido, se transformó en una voz que pronunció su nombre. El susurro ya no solo estaba en el universo, estaba dentro de él. Capítulo 3. El colapso de la humanidad. El susurro ya no era solo un eco lejano o un parásito en la mente de Luis. Ahora era una fuerza tangible, una presencia sofocante que consumía todo a su paso. La ciudad que conocía se había transformado en un laberinto de formas imposibles, donde las calles se torcían sobre sí mismas y los edificios parecían retorcerse en ángulos que desafiaban toda lógica. Las estaciones de radio y televisión emitían un mensaje constante, un zumbido monocorde que se fundía con el susurro en su cabeza. La humanidad ya no era dueña de su mundo. Luis observaba desde la ventana de su departamento cómo la gente se desplazaba de manera errática, sus cuerpos temblorosos y sus rostros difuminados en expresiones irreconocibles. El sonido había alcanzado un nuevo nivel de dominación. No solo influenciaba su mente y los sentidos, sino la materia misma. Luis veía cómo los cuerpos de sus vecinos se alargaban y sus extremidades se torcían, y sus ojos reflejaban una luz pálida e inhumana. Los murmullos eran ahora plegarias involuntarias, repetidas en una lengua desconocida. Desconcertado, Luis intentó hallar refugio, pero cada casa a la que entraba solo encontraba paredes pulsantes y rostros desfigurados. Fue entonces cuando descubrió que no estaba solo en su resistencia. Un grupo de sobrevivientes ocultos en las sombras le ofrecieron respuestas parciales. Habían estado observando la señal desde antes de que Luis la detectara. La presencia que acechaba en el universo no era un mensaje de bienvenida ni una advertencia, era una entidad colosal, un leviatán cuyas dimensiones escapaban a la comprensión humana. Su llegada era inminente y su influencia era irreversible. No podemos escapar de algo que nunca nos vio venir, susurró uno de los sobrevivientes con los ojos fijos en una pantalla llena de códigos incomprensibles. Las sectas comenzaron a proliferar. Aquellos que habían sucumbido al susurro formaban congregaciones en plazas abandonadas, pintando símbolos desconocidos en las paredes de los edificios deformados. Cada noche sus cánticos resonaban por las calles desiertas, como un eco de la señal que los había convertido en heraldos de la criatura. Luis y su grupo intentaron huir de la ciudad, pero el paisaje era una trampa interminable. Los caminos ya no conducían a lugares habituales, las carreteras parecían girar sobre sí mismas, atrapándolos en un bucle sin fin. El tiempo también se deformaba, el amanecer nunca llegaba por completo y la noche se prolongaba más allá de lo natural. El colapso era inevitable. Luis tomó su grabadora y registró sus últimas palabras. Ya no hay vuelta atrás. Nos estamos convirtiendo en parte de él. A medida que el susurro se volvió un rugido ensordecedor, Luis comprendió que la humanidad ya no existía como la conocía, solo quedaba certeza de que, en algún lugar del cosmos, otra civilización estaría a punto de escuchar lo mismo. Capítulo 4. La revelación. Luis apenas reconocía el mundo a su alrededor. La ciudad
Otrora un conjunto de estructuras familiares, era una maraña de formas imposibles que parecían retorcerse con una lógica ajena a toda la comprensión humana. El susurro ya no era un sonido, era un ritmo omnipresente que pulsaba en la estructura misma de la realidad. Tras semanas de investigación frenética, Luis logró acceder a un satélite de observación en órbita. Su objetivo era claro: obtener una imagen del origen de la señal. Ajustó las coordenadas, amplificó la resolución y finalmente su pantalla mostró algo que le cortó la respiración. Allí, en la inmensidad del cosmos, se cernía una entidad colosal. No era simplemente una criatura, era una presencia que desafiaba toda descripción, una masa de formas imposibles que se expandía más allá de lo concebible. Luis sintió un frío primordial al comprender que no era una imagen fija. El Leviatán se movía, ondulaba, alterando el espacio a su paso. Su mera existencia distorsionaba el tejido de la realidad. La información que recopiló le reveló una verdad aterradora. La Tierra ya no estaba donde solía estar. Había sido arrastrada fuera de su posición en el cosmos, atrapada en la estela de la criatura. Las distorsiones del espacio y el tiempo no eran producto de su imaginación, eran la evidencia de un desplazamiento imposible. Luis intentó advertir a los demás sobrevivientes, pero ya era demasiado tarde. La mayoría de ellos se había convertido en meras sombras de lo que fueron, sus cuerpos deformados por la influencia del Leviatán. Aquellos que aún conservaban una apariencia humana lo miraban con rostros desprovistos de esperanza. La aceptación de su destino era palpable en sus ojos vacíos. Mientras Luis analizaba las imágenes en busca de una solución imposible, la criatura parecía estar más cerca. Su presencia no solo era visual, podía sentirla en su mente, en su cuerpo, en su esencia misma. Cada latido de su corazón parecía acompasarse con el ritmo de aquel ser incomprensible. Desesperado, recurrió a su diario, garabateando frenéticamente pensamientos incoherentes, teorías fragmentadas y cálculos imposibles. No es un dios, no es un demonio, es algo ajeno a nuestra concepción de la existencia, escribió con manos temblorosas. Pero la verdad era evidente, no había escapatoria. La humanidad no estaba siendo atacada ni invadida, simplemente había sido alcanzada por algo inmesurable, algo que ni siquiera sabía que ellos existían. Luis miró por la ventana y vio el cielo fracturarse en patrones imposibles, las estrellas deformándose en espirales sin fin. El final estaba cerca, y esta revelación lo golpeó con una claridad escalofriante. El Leviatán no había venido a destruir la Tierra solo estaba en su camino. Capítulo 5. La última transmisión. Luis ya no sabía si lo que veía era real o un delirio del producto del susurro omnipresente. Las paredes de su refugio se retorcían, adoptando formas imposibles, y las sombras parecían adquirir una consistencia líquida que goteaba lentamente hacia el suelo. Su respiración era errática, su mente oscilaba entre la lucidez y el delirio absoluto. El murmullo del Leviatán llenaba todo. Luis se sentó frente a su viejo equipo de transmisión, con los dedos temblorosos sobre el teclado. Sabía que no quedaba nadie cuerdo para escuchar su mensaje, pero aún así debía intentarlo. Necesitaba dejar constancia de lo que había sucedido, de lo que estaba por suceder. Ajustó las frecuencias buscando una señal que no estuviera corrompida por el susurro. Con un suspiro tembloroso, presionó el micrófono y con la voz rota y cargada de resignación, susurró: No puedes escapar de algo que nunca te vio venir. Las ondas de la transmisión se disiparon con el éter cósmico, mientras la presencia del Leviatán se volvía total. Ya no quedaba resistencia, no había lucha, solo aceptación. Las estructuras humanas colapsaban sobre sí mismas, las ciudades se fundían en un solo organismo pulsante y la civilización entera se disolvía en un eco interminable de susurros. Luis sintió como su cuerpo se deshacía en fragmentos de pensamientos inconexos, su mente atrapada en un bucle eterno de contemplación ante la inmensidad de la entidad. No hubo dolor, solo una comprensión absoluta de su insignificancia. Desde la órbita, los restos de satélites capturaron las imágenes finales de la Tierra. Ya no era un planeta, ahora era un fragmento más en la estela de Leviatán, un retazo de su incomprensible realidad en movimiento. Las luces de las ciudades, las montañas, los océanos, todo había sido absorbido y convertido en una sola masa homogénea, vibrante.
parte de un ciclo eterno que escapaba de la comprensión humana. Luis se desvaneció en la distorsión, dejando tras de sí solo el eco residual de su última transmisión. No puedes escapar de algo que nunca te vio venir. Y entonces, la tierra dejó de ser. El Leviatán siguió su curso, indolente, eterno, mientras el cosmos observaba en silencio su inexorable avance. Epílogo. Ecos en la eternidad. Desde el vasto abismo del espacio, la Tierra ya no es lo que fue. Donde antes brillaban ciudades vibrantes y océanos de azul profundo, ahora se extienden estructuras retorcidas que desafían toda lógica. Torres imposibles, angulosas y orgánicas, se alzan hasta tocar el cielo distorsionado, fusionado con lo que alguna vez fueron edificios, árboles y hasta seres humanos. Luis Varela dejó de existir como individuo hace mucho tiempo. Su conciencia diluida entre las infinitas voces de aquellos que compartieron su destino, forman ahora un coro perpetuo que resuena en cada rincón de la nueva realidad. Los susurros nunca cesan, una plegaria involuntaria al Leviatán cósmico, una canción que trasciende el tiempo y el espacio. El Leviatán nunca fue consciente de su paso, pero su presencia dejó cicatrices en el tejido de la realidad. La grieta abierta por su tránsito permitió que la frecuencia escapara deslizándose a través de dimensiones desconocidas. En otro mundo, en otra tierra, aún intacta y ajena al destino de su reflejo distorsionado, la señal ha comenzado a filtrarse, casi imperceptible. Un escritor en una pequeña habitación iluminada por la luz de su pantalla comienza a escribir sobre un susurro proveniente del espacio. Al principio, cree que es solo ficción, una idea que surgió en su mente sin explicación, pero con cada palabra que plasma en el papel, la frecuencia resuena más en su mente, en su entorno, en la estática de su radio, en el zumbido de las luces, incluso en el latido de su corazón. Desde las profundidades del cosmos, el Leviatán prosigue con su curso inmutable. Su paso por la grieta fue solo un fragmento de su eterno viaje, pero en esta nueva realidad, la frecuencia es ahora un eco que persiste, esperando a su próximo receptor. En el corazón de la antigua Tierra, ahora solo queda la resonancia de lo que alguna vez fue. Las estrellas contemplan indiferentes mientras el susurro continúa, resonando en otros rincones del universo, esperando a ser descubierto una vez más. El Leviatán sigue su camino y el cosmos escucha. Buenas noches, mi nombre es Shadow y esto fue Terror Cósmico para escuchar de fondo. Muchas gracias a todos los que les están gustando los videos, muchas gracias a los nuevos suscriptores y pues no me queda más que desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbete y dale like.